buenas, vamos a empezar a hablar sobre la tolerancia inmunitaria, lo cual nosotros denominamos como la discriminación entre lo propio y lo extraño en el sistema inmunitario, y pues obviamente esto tiene que ver directamente con su fallo, ¿verdad? Su falta de respuesta ante algún tipo de antígeno específico o su reacción ante algún tipo de antígeno específico, ¿verdad? Cuando directamente estamos hablando de este tipo de procesos, hablamos de que los linfos de carácter específico se encuentran con unos antígenos que pueden activarse, a lo que se conduce a la respuesta de carácter inmune. Y cuando hablamos de la tolerancia inmunitaria, estamos hablando directamente que no solamente nuestros linfos tienen la característica de detectar algún tipo de patógeno o algún tipo de célula patógena, sino que también tenemos receptores a nivel ya sea central o periférico, ya sea a nivel de órganos linfáticos o ya sea a nivel de tejido periférico, que pueden llegar a detectar este tipo de células que no se encuentran con el receptor adecuado y que pueden llegar a ocasionar algún tipo de patología autoinmune. Lo que podemos denotar es que a partir de dentro de una de las características más cualitativas de nuestro sistema inmune, pues es que puede reaccionar ante una enorme variedad de microbios, pero no reacciona contra el antígeno propio, ¿sí? Lo que lleva directamente a este proceso de tolerancia inmunitaria, ¿sí? Y a este proceso, ya hablando de patología, de enfermedades autoinmunes, donde directamente si nuestro patógeno reconoce los antígenos propios, pues obviamente puede llegar a generar algún tipo de efecto autoinmune donde provoque o dañe a algún proceso o estructura propia. Ahora, cabe de notar que generalmente se están produciendo linfocitos con la capacidad de reconocer antígenos propios durante su proceso normal de maduración, lo que nosotros podemos denominar también aquí como los linfocitos T reguladores, ¿verdad? Que son linfocitos encargados, aquí como lo vemos en esta pequeña imagen, son linfocitos encargados de detectar este tipo de células que no tienen un antígeno adecuado y que pueden llegar a ocasionar algún tipo de problema a nivel corporal. Ahora, si nos vamos a la siguiente imagen, podemos determinar que dentro de este proceso nuestras propias células, ¿verdad? Tienen dos tipos de antígeno principales. Un antígeno que nosotros denominamos inmunógeno, que por lo general los inmunógenos son los encargados de la detección de... Son los encargados de la detección de algún tipo de patógeno dentro del cuerpo. Vamos a colocarle aquí. Patógeno. Patógeno o microorganismo. Obviamente pues no se alcanza a ver aquí, lo puse mal. Y entonces, ¿cómo se denominarán o cómo se llamarán las estructuras que provienen directamente como algún tipo de ligando o proteína derivada de nuestras células inmunitarias? Ah, pues obviamente estamos hablando de tolerancia inmunitaria. Entonces ese tipo de receptores los vamos a llamar tolerógenos. Tolerógenos. Por lo cual lo podemos denominar como tolerancia ante lo propio, ¿verdad? Que son los receptores que les estaba comentando hace ratito, donde estos ya generan algún tipo de resistencia o tolerancia o receptor con las mismas células de carácter inmunitario que nosotros tenemos. Es como un sistema de autodefensa que tenemos, ¿verdad? Para evitar que nuestras propias defensas se pongan en contra. Ahora, si directamente estos tolerógenos se encuentran de carácter disminuido o inhibidos, entonces directamente podemos tener reacciones que se llaman autoinmunes. ¿Qué quiere decir? Que nuestros propios receptores van a empezar a interactuar con nuestras propias células o con nuestros propios receptores. ¿Sale? A ese proceso a nivel patológico también se le puede denominar a enfermedades denominadas autoinmunes. Ejemplo, como puede ser a lo mejor algún tipo de lupus, artritis reumatoide, artritis palindrómica, a lo mejor algún tipo de Guillain-Barré, etcétera, etcétera.
Y pues en otras palabras o en términos muy genéricos, pues constantemente se están generando linfocitos con la capacidad de reconocer antígenos propios durante el proceso normal de maduración, sí, que por lo general es un proceso que se lleva a cabo para promover o producir algún tipo de detección autógena, ¿verdad? Y esto pues puede llegar a afectar si no es detectado a tiempo. Por lo general, este tipo de procesos se lleva a cabo a partir de dos tipos de linfocito, todo lo que son dos ramas de tipos de linfocito, lo que son las ramas de tipo B y las ramas de tipo T. Y ahora, pues vamos a empezar directamente con este proceso de tolerancia, en el cual lo vamos a derivar a dos principales. Vamos a insertar. Ok. Tolerancia. Vamos a derivarlo principalmente en lo que denominamos tolerancia central. Y lo que nosotros denominamos tolerancia periférica. Muy bien, de los cuales nosotros determinamos principalmente estas estructuras en la tolerancia central como de carácter inmunológico, las cuales pues obviamente van enfocadas a los órganos linfoides, como lo que sería el timo, el vaso, la médula ósea roja, los ganglios, el hígado, ¿verdad? Y la tolerancia periférica va directamente determinada a nivel sanguíneo o enfocada directamente al proceso de tejido, ¿sí? Cuando llegan al tejido es detectado y ya puede ser directamente, si tiene... si tiene proteínas receptoras de los propios antígenos, ¿verdad? Para que puedan llegar a generar algún tipo de lesión o daño, entonces son detectados y son, tenemos tres fases principales. Lo podemos determinar como que genera algún tipo de proceso de destrucción, apoptosis, puede llegar a generar anergia o en dado caso puede inactivarse por medio de los linfocitos T reguladores. Bien, ahora tenemos esta imagen, ¿verdad? En la cual podemos determinar o podemos observar cómo se ve la serie de linfos aquí directamente, ¿verdad? Donde tenemos varias estructuras, ¿verdad? De clones de linfocitos, donde directamente la primera fase que le llamamos de órganos linfoides o fase primaria o fase central, esta también se llama fase central, por lo general se lleva a cabo a partir directamente de la respuesta que se lleva a cabo a nivel de esta zona, ¿verdad? Lo primero que podemos determinar es que hay tres funciones principales. Vamos a moverlos. Listo, es una disculpa, me había equivocado de imagen. Esta es la imagen que nosotros estamos buscando, en la cual directamente al momento de haber esta maduración directamente de linfos pueden ocasionar tres cosas. Número uno, cuando hablamos de la tolerancia central estamos hablando dentro de lo que serían los órganos linfoides, ¿verdad? Lo primero que puede pasar es que cuando están reconociendo directamente el antígeno propio de carácter inmaduro, pueden ocasionar tres cosas principales. Lo primero es generar una apoptosis, ¿sí? Donde hay una eliminación o destrucción de la célula que no sirve para nada, ¿verdad? Es un tipo de harakiri. Y cuando estamos hablando directamente del segundo punto es que pueden llegar a cambiar los receptores. Sobre todo este enfoque se lleva a cabo a nivel del linfocito B, que como por lo general sus receptores son inmunoglobulinas, pues puede haber un cambio directamente de este proceso. Hay que determinar o hay que denominar que el proceso genético por lo general siempre es de carácter aleatorio. Por lo tanto, puede llegar a tener algún tipo de aleación o algún tipo de alteración en la cual pues los receptores sean autógenos y puedan llegar a afectar estructuras internas. Y ya después el segundo punto que tenemos, el tercer punto que tenemos es la liberación directamente de los linfocitos T reguladores, ¿verdad? Donde estos ya interactúan a nivel de linfocitos TCD4 y pues hay liberación de ciertas citoquinas las cuales interactúan para generar un proceso de supresión de esta característica autoinmune o enfermedad autoinmune. Ahora, ya que pasamos al proceso de tolerancia periférica o estamos hablando ya a nivel de tejidos periféricos,
El primer punto que podemos determinar aquí es el proceso de anergia, donde directamente esta célula es de carácter inactivo o la inactivan a partir de marcadores químicos y la cual pues queda como si fuera algún tipo de zombie, ¿verdad? Que quiere decir, existe, se alimenta dentro del cuerpo, pero que creen, no va a generar ningún tipo de función dentro del cuerpo porque las funciones que podría llegar a realizar podrían ser dañinas para el cuerpo. La siguiente función va a ser directamente la apoptosis, donde acuérdense que tenemos diversos tipos de apoptosis que ahorita los vamos a ver a continuación, ¿verdad? Que en este caso es la muerte celular programada, ¿verdad? Donde se lleva a cabo por diversas estructuras, ¿verdad? Ya hablando de caspasas, ya sea de carácter por los receptores VAX o BAT o ya sea directamente por el receptor de destrucción celular o ya sea directamente por estructuras proteicas a nivel de canales denominadas como un ejemplo perforina o ya sea directamente por un receptor de carácter externo a nivel de sinapsis inmunológica que también lo vamos a empezar a ver ahorita. Y ya por último, pues la supresión que se lleva a cabo a nivel de linfocitos TCD4 y linfocitos T reguladores, ¿verdad? Ahora, podemos determinar directamente que hay dos tipos de selección, ¿verdad? Tenemos la selección positiva y la selección negativa, la cual se lleva a cabo en varios factores o sistemas que nosotros tenemos. El primero que lo vamos a ver es directamente en el prolinfocito, o es el linfocito generador directamente de células linfocitarias, ¿verdad? En este directamente podemos determinar, vamos a poner unos dibujitos. Ok, prolinfocito, vamos a colocarlo de color verde. Ok, tenemos al prolinfocito que por lo general me va a determinar o me va a liberar una serie de células. ¿Sale, vale? Las células directamente pueden tener una selección positiva o una selección negativa. Vamos a ponerlas con verde oscuro. Ok. Directamente cuando estamos hablando de los prolinfocitos que liberan a los linfocitos de carácter inmaduro, podemos determinar que si estos linfocitos se encuentran defectuosos, por lo general sufren un tipo de proceso. Este proceso se le va a denominar apoptosis. Ahí, ahí está, ahora sí. Apoptosis, que directamente en el caso de lo que serían los linfocitos B, pues no solamente se puede llevar a cabo la apoptosis, sino que también podemos llevar a cabo directamente el proceso de intercambio de receptor. Ay. Bueno, intercambio de receptor, ¿sí? Que obviamente a nivel de en este proceso que vemos aquí, pues no se va a llevar a cabo, ¿sí? Es hasta que se dé directamente el receptor, ¿sale? A ver, ahí está. Ahora, directamente, si es que se llevaron a cabo de manera correcta, se le va a denominar selección positiva, ¿sale? Vamos a colocarlo aquí arribita, insertar. Selección positiva, ¿sale? Y en la parte inferior le vamos a denominar selección negativa. ¿Qué quiere decir? Que la selección positiva es cuando la célula va adecuadamente con los antígenos adecuados. Y la selección negativa es cuando hay algún tipo de alteración a nivel de receptores autógenos. Ay, disculpen, se cortó un poquito. Y entonces estábamos hablando directamente de estas células que son los prolinfocitos, los cuales generaban un montón de estructuras o linfocitos inmaduros, los cuales llegaba a presentar algo denominado prelinfocito, donde ya expresaban un tipo de receptor. Vamos a ponerle nombre. Que del prelinfocito directamente se pasaba al linfocito inmaduro.
Vamos a ponerle aquí. Eso. Y vamos a ponerlo con este color. Ahí está. Directamente se pasaba al linfocito inmaduro. Al linfocito inmaduro, y directamente lo que llegaba a ocasionar pues era la recepción de varias estructuras. Una de las principales que podemos ver dentro de la selección positiva es que todo va pasando normal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Se produce, se prolifera y no pasa nada, ¿verdad? Están correctamente hechos este tipo de linfocitos inmaduros, ¿verdad? Estos linfocitos que apenas están produciendo. Se le generan ciertos receptores, ¿verdad? A los cuales se les determina prelinfocito. Luego se maduran esos receptores, ¿verdad? Y se denominan linfocitos inmaduros. Y de ahí, pues obviamente ya se convierten en linfocito B o T, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros ponemos un dibujito, y entonces ya se reconoce directamente, si fuéramos directamente toda la selección positiva, lo que denominamos como un tipo de linfocito B o T. Vamos a poner aquí. Linfocito B diagonal T. Bien, chicos, que aquí se supone que ya saliendo a través de selección positiva, pues obviamente ya genera ese proceso de liberación de linfos, ¿verdad? Digo, claramente hablando de la tolerancia inmunológica, donde todo este tipo de estructuras pasaron de manera adecuada, ¿sale? Pero pues si no se llevó a cabo la selección positiva, ¿verdad? Y hubo uno que otro de manera de selección negativa, pues obviamente van a pasar varios factores, ¿verdad? Uno de los factores principales que empezamos a ver era directamente la apoptosis. Apoptosis a nivel de selección negativa. Y luego, cuando se le generaban sus primeros receptores, podría derivarse a dos funciones primarias. La primera sería también apoptosis. Y la segunda de selección negativa sería directamente el cambio de receptores. Vientos. Que lo mismo va a pasar directamente a nivel del linfocito inmaduro, que lo mismo va a pasar directamente a nivel del linfocito B y T. La única diferencia es que cuando los B y T, los linfocitos B y T, ya salen, ¿sí? Porque obviamente este proceso lo estamos viendo a nivel de tolerancia central, ¿sí? Donde todavía no han salido de órganos linfoides. Pero una vez que salieron, pues obviamente la clasificación genera un tipo de proceso diferente, en el cual directamente, vamos a borrar todo esto, en el cual directamente a nivel de esta imagen que estamos viendo, ¿sí? Aquí se está generando ese proceso que mencionamos. O hay un intercambio, ¿verdad? Selección positiva, ¿verdad? Selección positiva si no pasa nada y ya entra otra vez a lo que es la tolerancia periférica, ¿verdad? Si ven que no tiene ningún tipo de alteración a nivel de receptores, pues entonces le van a dar paso libre, ¿sale? Para que pueda defender al cuerpo. Si no, aquí están los tres factores que mencionamos, ¿verdad? El primero, la apoptosis, se va a destruir. Y el segundo va a ser el intercambio de receptores. Y el tercero, pues obviamente ya se libera por medio de citoquinas o de estímulos citoquínicos los linfocitos T reguladores. Ya hablando en otro proceso, acuérdense, no todas las células llegan a ser detectadas a tiempo, por lo tanto hay unas que se filtran y estas se detectan a nivel de tolerancia periférica, a nivel del tejido periférico. En este caso, produce la anergia, o sea, la falta de funcionalidad, provoca la apoptosis o, en dado caso, provoca la supresión. Que acuérdense directamente a nivel directamente de lo que sería la vía extrínseca de la apoptosis, porque estábamos mencionando este proceso que se generaba muchísimo. La vía extrínseca de la apoptosis viene derivado de los receptores TNF, ¿sí? O los factores de necrosis, que son el factor de necrosis tumoral. Luego tenemos los TRAIL, que son los INF, Related Apoptosis Induced Lingut, perdón. Y luego tenemos los FAST, que por lo general es la activación del CD95.
Y entonces en este proceso podemos encontrar que se activan por lo general la caspasa o la vía de la caspasa 8 y la caspasa 10, que luego van a inducir a la vía céntrica, que es la caspasa 3, 6 o 7, ¿sí? Para generar o inducir la apoptosis. Ahora vamos a ver la siguiente parte, donde directamente existe la tolerancia central, que esta es principalmente derivada por una proteína en específico, ¿verdad? Hay muchas más, pero una de las principales que vamos a ver es dentro de lo que sería la proteína denominada AIRE, ¿sí? Vamos a anotarla de esta manera. Aquí. AIRE. ¿Sale? Que directamente esta proteína interactúa a nivel de ADN para generar un proceso citoquímico, ¿verdad? Para la liberación de los TRA, los cuales nos van a ayudar directamente a que se active el endosoma lisosomal, el cual va a ayudar directamente a la autodegradación, ¿verdad? A la degradación proteolítica, ¿verdad? De lo que serían las estructuras celulares. Y es cuando entramos a un proceso directamente de apoptosis. Una de sus principales fallas, o cuando esta no se llega a producir, pues por lo general este tipo de células, pues cuando tienen algún tipo de proceso de carácter autoinmune, pues se dedican a destruir, ¿sí? Se dedican a lesionar, se dedican a modificar dentro del cuerpo. Así, cuando hablamos directamente de los procesos que se llevan a cabo a nivel de la zona periférica, donde directamente los receptores CTLA4, o también lo denominamos el CD28, se une directamente a su ligando o a sus receptores TB7, ¿verdad? Donde directamente pues también tenemos proteínas, ¿verdad? De carácter TCR, en las cuales directamente se genera este proceso de defensa a nivel de tolerancia periférica. Vamos a anotar su nombre también acá, periférico. CTLA4, que es equivalente al CD28. Y su unión es hacia el receptor B7. Muy bien, chicos, eso es lo que podemos determinar a partir directamente de la unión, hablando directamente a nivel de tolerancia central y a nivel de tolerancia periférica. Bien, aquí podemos ver en esta imagen donde hay algún tipo de proceso en el cual se lleva a cabo una representación de lo que sería la activación o la actividad a nivel de sinapsis inmunológica. Vamos a ponerlo aquí. Sinapsis inmunológica. Ok. A nivel de sinapsis inmunológica, lo que nosotros podemos determinar o podemos detectar es directamente el proceso que se lleva a cabo. Si nosotros estamos hablando, vamos a ponerle un poquito de color. Ok, si nosotros estamos hablando de la función del proceso de carácter central, ¿sí? Que es directamente el proceso que se lleva a cabo en la tolerancia central, entonces estábamos hablando del gen AIRE. ¿Se acuerdan de eso? Ay, Dios. El gen AIRE, vamos a cambiar de dibujo, diseños. Denme un segundo. Listo, ahora sí, en donde directamente se llevaba a cabo el proceso de activación a nivel de ADN, que nosotros podíamos ver aquí como una cadenita, ¿verdad? Donde directamente esta proteína, vamos a colocarla aquí como un cuadradito, donde esta proteína se acercaba directamente a nuestro ADN, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba AIRE. AIRE, ok, donde esta proteína literalmente llegaba al ADN y proporcionaba la liberación de pequeñas citoquinas, ¿sí? Las cuales estas proteínas inducían el proceso a nivel celular de apoptosis, ¿sí? Generaban el proceso de destrucción de la célula. Digo, si lo que habíamos hablado hace ratito, si este factor se encontrara directamente anulado,
¿Sí? Entonces, a los linfocitos T alterados a partir del receptor, ¿sí? O modificados a partir del receptor, pues no tendrían ningún tipo de tapón o ningún tipo de alto, ¿sí? Para que siguieran directamente dañando el cuerpo y generando este proceso de autoinmunidad o enfermedad autoinmune, ¿sabes? Y entonces ya pasándonos directamente a la tolerancia periférica, habíamos determinado dos tipos de factores principales, ¿sí? El primero que habíamos detectado era directamente el ligando, el cual denominamos como B7, y directamente el que denominamos como proteína receptora, ¿sí? La cual denominamos CD28. Vamos a ponerlo acá. Ahí está, CD28, al cual también vamos a colocarlo ahí, este no, bueno, sí, ok, al cual también denominamos directamente como el CTLA4, CTLA-4, ¿sí? Que directamente este B27 con el CTLA24 con el TCR, ¿verdad? Que se encuentra en esta zona, pues obviamente va a mandarle una señal a la célula, donde puede producir varias respuestas, ¿verdad? Respuestas en las cuales la célula directamente se queda sin reacción, ¿verdad? Le falta respuesta funcional, o sea, ¿qué quiere decir? Deja de funcionar. Se puede llegar a bloquear lo que es la activación y directamente puede llegar a provocar lo que es un proceso apoptótico. Y pues bueno, dentro de la tolerancia inmunitaria, eso es todo, amigos. Si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, favor de mandarla. El tema es un poquito más complejo, pero en términos generales eso es lo que debemos de saber sobre tolerancia. En conclusión, es como el proceso que se lleva a cabo para detectar aquellos linfos que traen receptores defectuosos para que puedan ser procesados de la manera adecuada a nivel de sistema inmune. Eso sería directamente la culminación de nuestro tema. Y entonces pues nos lleva a cabo el pensamiento o el proceso de que nosotros tenemos un tipo de sistema de defensa muy complejo, en el cual también nosotros podemos determinar que si tenemos células defectuosas, nuestro propio cuerpo se encarga. Si directamente nuestro cuerpo no se puede llegar a encargar de este proceso, entonces se puede llegar a generar alguna enfermedad de carácter autoinmune. Y pues bueno, eso es todo por nuestra parte. Dudas o preguntas, déjenlas en los comentarios. Si les gustó el video, denos like, den manita arriba. Si quieren seguir viendo todos los videos que estoy subiendo día con día por la contingencia, pues suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima. Bye.